Bienvenidos todos al taller de presentaciones creativas. Gracias, Meiniger. Bueno, muchachos, esta mañana me levanté a las 6:12 de la mañana. Apenas me levanté, lo primero que hice, porque yo ya tengo 64, Alvarito, y ya la visión se necesita con gafas, lo primero que hice fue ponerme unas gafas. Lo segundo que hice fue tomar un celular y ver el WhatsApp, un mensaje de mi hija que salió de viaje. Lo tercero que hice fue entrar a la ducha, tomar un cepillo de dientes, coger una crema dental, cepillarme los dientes, luego de cepillarme los dientes, tomé un enjuague bucal, hice el enjuague bucal, luego de enjuagarme me quité la pijama, entré a la ducha, tomé un jabón, me jaboné, después de jabonarme tomé un shampoo, me bañé el pelo con shampoo, me duché, después de ducharme tomé una toalla, me sequé, luego de secarme pasé al closet, me puse desodorante, luego de ponerme desodorante me eché loción, me puse mi ropa interior, me puse una camiseta, me puse unas medias, me puse un pantalón, me puse un suéter. Luego de ponerme toda mi ropa, salí, prendí un computador y usé una plataforma que se llama Zoom. En 27 minutos consumí 19 marcas. Eso es un récord que generalmente nosotros no tenemos en cuenta, pero lo estamos haciendo de manera habitual. Eso que no he desayunado, porque si hubiera desayunado se hubiera subido a 23 o 24 marcas más o menos. Esta introducción la hago porque todas las marcas en el mundo están buscando tener espacios en nuestras casas. Si nosotros abrimos nuestra alacena, está llena de marcas y abrimos la nevera también. Pero en este recorrido de 19 marcas está, mi ropa interior es una marca que escogí, mi desodorante es otra marca y así con todas las que consumí. Lo hacemos consciente o inconscientemente y por alguna razón están adentro de nuestras casas porque nos han suplido una necesidad. Lo digo porque una presentación es un espacio y es una oportunidad para enganchar a las personas. Y puede ser la única presentación que tengamos o pueden ser recurrentes, pero nuestras audiencias están ávidas de entender qué es lo que nosotros queremos decir y una presentación, igual que el esfuerzo de una marca por llegar a nuestras casas, la presentación es un esfuerzo para enganchar personas y para dejarlas con alguna conclusión o con algún pensamiento. Por ejemplo, también hay marcas de consumo masivo, sobre todo, que no tienen la oportunidad de hacer grandes inversiones publicitarias y sus empaques son la única forma de llegar a una casa. Por eso cuando nosotros paseamos por los lineales de un supermercado, las etiquetas están gritándonos a todos, lléveme para la casa y cada vez más la gente se detiene a mirar el contenido de las etiquetas. Por eso es tan importante ser claros, contundentes y atractivos dentro de un lineal de un supermercado, porque si yo paso, por ejemplo, por el lineal de arroces, de aceites, hay muchas marcas que están desde sus etiquetas llamando la atención para que nosotros la consumamos, ya sea por el tipo de producto, por el contenido, por el color, etcétera, etcétera. Eso pasa también con las presentaciones. Una presentación, tomémosla como una oportunidad para enganchar personas, para ser claros, para decirle a la gente, sea una presentación de una enseñanza o sea una presentación corporativa en la empresa, etcétera, etcétera, debe tener ese gancho y ese atractivo y esa claridad y esa limpieza que se necesita para, para tener enganche. Con esta introducción me voy a permitir entonces compartir mi pantalla y me dicen por favor si ya la tienen.
Sí, señor, ya la vemos. Se congeló. Abra el micrófono. No, el micrófono lo tiene abierto. Creo que quedó congelado. Se congeló la imagen. Internet, No, la presentación era tan corta que era solo esta. No, Ya con eso dijo todo. con esa foto yo quedo feliz, porque me parece tremendo. Ya nos está Dios hablando con esta fotografía. No se preocupen, regresamos de vuelta al taller. Hay un tema de internet de Alejito, pero ya lo tendremos de vuelta acá en un momentico. Se arrepintió Alejito, no puedo creerlo. Hoy es viernes, Guitar. Y las sonrisas son gratis y con cumpleaños, El pues mucho guitar, mejor. el guitar es otro. Me pregunto, ¡Eso! para la vida aquí para Alvarito y es cortica para no. Espera un momentico. Adelante, el guitar. Cumpleaños. Happy birthday to you, Alvarito. Pero Gracias, mijo. completa la Aprovechando el arrepentimiento de Alejito. El desorden. ¿No? Es parte de la marca. completo. A ver, el guitar. Eso. Eso. El guitar, estás nítido. Está afinado. Estás- El guitar se me olvidó decirte algo con lo de tu trompeta que te quieren grabar los amigos de Medellín. Aquí en Colombia existió un festival de silbadores, pero eran obras de autores famosos de música clásica, el guitar, y eran concurso de silbadores, pero eso era un nivel de obras de partitura y las silbaban. O sea que no descartes grabar con tus amigos con tu trompeta natural que el Señor te ha dado, porque yo sé que... Ahí está Julito y Angelita, véalos por allá. Vean, Jaimito estaba que se hablaba. Jaimito, por favor. Feliz Jaimito. cumpleaños, Alvarito. Lo amamos desde Manizales. Ay, Bendiciones. Angelita. Un beso, Julito, Angelita, gracias. Bueno, Jaimito, el abuelo feliz como Caleb, ¿qué le quieres Ajá, decir, Alvarito, mientras llega Alejito? Sí, quería decir una palabra porque realmente después de los 60 años, digamos, en mi caso yo ya tengo 68 y cuando llegué a los 60 recibí una noticia bien fuerte. La noticia era que cuando tuve el problema del pulmón, que los médicos se atrevieron a decir que iba a tener un año de vida. Y eso me hizo cambiar la perspectiva de la vida porque pues uno siempre a veces se engancha y se afirma en las cosas materiales. Bueno, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, pero la visión de la vida a partir de ese momento fue vivir como más plenamente cada día, como dice en Efesios 5, que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y mirando con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y esa sabiduría viene del principio del temor al Señor, ¿no? O sea, si hay temor en nuestro corazón, hay un conocimiento de Dios y aprende uno a no preocuparse mucho por el siguiente día, sino a saber que Dios lo está guiando. Y por eso quiero leerte el Proverbios 19, Proverbios 21, que dice que así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiera lo inclina. Entonces, si en nuestro corazón sabemos que Dios nos lleva y nos dirige, pues sencillamente es como vivir libres, sabiendo que el Señor nos va a llevar y que cada situación o circunstancia que nos pasa, pues simplemente
Dios nos está afirmando y nos está dirigiendo hacia donde Él quiere. Porque a veces uno quiere hacer muchas cosas y últimamente en el último año he visto eso, que me programo, quiero hacer muchas cosas y finalmente eh, Dios nos va cambiando y nos va llevando por un sendero diferente y nos lleva por donde Él quiere y sencillamente pues somos lo que Dios ha querido hacer con nosotros, porque a veces uno quiere, o digo yo, a veces quisiera ser un gran predicador o quisiera hacer muchas otras cosas, pero sencillamente Dios me ha guiado y me ha formado y tengo la vida que tengo porque he vivido, digamos, viviendo cada día en las cosas de Dios. Entonces, pues esa es como la palabra que quería compartirte, Alvarito, y felicitarte en el día de tu cumpleaños. Gracias. Gracias, Jaimito, Jaimito. gracias. Gracias, Jaimito. Gracias, Gracias. Jaimito. Ya está aquí May Níger con nosotros. May Níger, con la primera foto ya me dejaste atrapado con ese par de ese contraste entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Vamos de nuevo, May Níger. Déjame, pongo a grabar aquí. Vamos a grabar de nuevo. Así. Listo. No, seguimos grabando. Ya está grabando. Adelante, May Níger. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, aquí vamos a compartir después de la introducción que les habíamos hecho unos pasos bien sencillos para buenas presentaciones. Y aquí empiezo teniendo un tip inicial y es desde el primer slide que yo ponga, debo impactar. Y obviamente tiene que ser algo que está relacionado con el tema. Y ya eso empieza a enganchar a nuestra audiencia. Pero lo que quiero compartirles acá no se trata de enseñarles a hacer cosas, no se trata tampoco de capacitarlos, ni menos se trata de darles instrucciones de cómo presentar cosas. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana inspirar, es inspirarlos porque aquí no se necesita tener capacidades artísticas, sino creatividad desde lo que cada uno tiene en su cerebro para hacer buenas presentaciones. Lo que quiero compartirles son temas, seguramente ustedes son mucho más ágiles en hacer sus presentaciones que lo que puedo ser yo, pero lo que quiero compartir con ustedes es la forma como yo lo hago simplemente y que resulta efectivo dentro del mundo en el que yo me muevo. Por eso les quiero pedir el favor que lo reciban como una inspiración y no como una capacitación. Lo primero que quiero compartirles es, generalmente nosotros cuando vamos a traer un tema para hablar, ustedes ya tienen un tema específico, tienen en la cabeza, tienen versículos, tienen, bueno, si es en el mundo del trabajo, tienen las necesidades de lo que van a presentar, ya tiene uno una estructura sobre la cual va a empezar a trabajar. Un error que generalmente cometemos es empezar a montar un trabajo, coger el computador y empezar a la par a montar, a ver qué recursos tengo. Para mí eso es un error. Lo que yo creo que debemos hacer primero es sentarnos y echar lápiz y tener una estrategia de cómo voy a armar mi presentación y qué recursos necesito para hacerlo. Me explico. Si voy a hablar, por ejemplo, de liderazgo, mi enseñanza va a ser liderazgo, o voy a hacer una presentación para vender un producto o una estrategia o una gestión, etcétera, etcétera, yo primero me siento a pensar qué recursos creativos puedo tener para impactar y coger mi tema y separarlo, dividirlo por ítems. ¿Cómo voy a hacer el título? ¿Qué imagen o qué frase necesito para el título? Si voy a tener un subtítulo, un subtema, qué imágenes o qué recursos necesito para enriquecer lo que quiero decir. Es decir, antes de empezar a escribir en PowerPoint o en Keynote o en Canvas o la herramienta que usted use, primero tenga en la cabeza claro qué recursos necesito en cada paso de mi presentación para poder ser efectivo y para poder ser llamativo. Entonces, una recomendación que les hago, no coja el computador y empiece a escribir. Primero piense y luego empiece a pintar. Si necesito, por ejemplo, imágenes, ¿qué tipo de imágenes?
si necesito frases, qué tipo de frases puedo introducir, si necesito una ilustración o si necesito una anécdota. Entonces, cuando yo tengo claro todo eso, primero busco recursos y ya cuando tengo recursos, ahora sí empiezo a pintar. Y en la preparación también es importante saber a quién le voy a hablar, qué tipo de gente es la que voy a enfrentar. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando vamos a hacer una presentación de un trabajo, preguntamos si va a estar un presidente, un vicepresidente, un director de mercadeo, un director de comunicaciones, un jefe comercial y el tiempo que me van a dar a mí para hablar. Generalmente presidencias y vicepresidencias andan a mil todo el tiempo, entonces uno necesita saber con claridad para ser efectivo y la efectividad desde el comienzo para enganchar a esas personas que andan ocupadas. No sé si a ustedes algunas veces les ha pasado, lo más incómodo es que cuando uno empieza a hacer una presentación, la gente está mirando el teléfono. Eso es una cosa a la que nos enfrentamos todo el tiempo y lo que generalmente hacemos nosotros es cuando pasa eso, nos quedamos callados para llamar la atención de una forma educada y la gente se da cuenta. Entonces, necesario tener clarísimo a qué tipo de personas les vamos a hablar. Si es en una predicación, si es gente joven, si es gente mayor, porque cuando yo calculo muy bien mi audiencia, debo calcular bien mi presentación para que mi presentación enganche con las personas a las cuales les voy a hablar. Luego de eso viene otra cosa importante y es ya la forma. A la forma me refiero a cómo van a ser mis slides, cómo va a ser mi titular, eh, tener muy claro, muy claro, para la gente es importante entender que hay un título, entender que hay inicios de capítulos, que hay slides de contenido y todo esto debe tener una relación visual para llevar a la gente slide tras slide y que la gente no se pierda en dónde voy a estar yo. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hablar, mi tema va a ser la humildad. Entonces voy a tener un título atractivo o una imagen que me ayude a enganchar a la gente desde el título. Por ejemplo, yo voy a hablar de humildad hoy. Entonces, puedo utilizar una imagen que llame la atención desde el comienzo y una frase que me ayude también a enganchar en el titular. Hoy vamos a hablar de la humildad. Y otra cosa importante es no ser literal, no decir, nuestro título de hoy es Prometo ser humilde, la gente ya lo está leyendo. Lo que uno puede hacer es utilizar recursos simplemente con la imagen y con el título, ya la gente empieza a engancharse. Por ejemplo, ahorita estoy viendo sonrisas y eso es lo que uno busca, que la gente se enganche desde el comienzo. Hoy les vamos a hablar de humildad. Este es mi slide de título. Aquí estoy utilizando un tono rojo y una tipografía que debe ser hilada dentro de toda la presentación que estoy haciendo. ¿Cómo puedo hacer una separación de capítulo dentro del tema de Prometo ser humilde? Entonces uso colores similares. Esto es es un separador de capítulo y voy a hacer una introducción. Mi punto número uno de nuestra presentación es que hay un enemigo que Dios detesta mucho y que es el orgullo. El orgullo es el enemigo de Dios. Entonces, fíjense ustedes que este es, este es un ejemplo de separador de capítulo que tiene que ver con el tema de Prometo ser humilde. Estoy usando colores, estoy usando la imagen del título de nuestro personaje como para hacer un separador de capítulo. ¿Cómo puede ser el punto número dos? Entonces ya puedo cambiar. Ah, bueno, antes de eso viene un slide donde yo en la parte de arriba puedo conectar mi capítulo para que la gente sepa, estoy en el capítulo uno de mi tema, que mi tema es orgullo, el enemigo de Dios, y empiezo a hacer
la introducción con texto. Una recomendación en el texto que recurrentemente hemos visto que pasa es que llenamos los slides de mucho contenido de texto. Una recomendación es sea lo más resumido, lo más concreto posible para no saturar su slide con cantidades de texto. Es una recomendación. Otra recomendación es use un puntaje de texto que la gente pueda leer. Antes de hacer su presentación, asegúrese si le van a proyectar en un televisor, si le van a proyectar en un video bin o si va a ser en una plataforma digital como esta mañana, para yo tener claro qué recursos voy a tener y de acuerdo con eso ver los puntajes de las letras. O sea, el puntaje me refiero al tamaño de la letra para que sea legible y sea claro y no saturar los slides en nuestra presentación de tanto contenido. ¿Cómo puede ser otra separación de capítulo? Entonces aquí ya puedo cambiar de color, pero sigo con la misma estructura de mis separados de capítulo. Un fondo, una barra, una imagen y un número que me está indicando en dónde estoy. Aquí estamos hablando ya de capítulo 2, entonces nunca olvides de dónde vienes y sigo con el mismo personaje y etcétera, etcétera. Luego viene un slide del capítulo número 2. Entonces aquí ya me engancho en la parte superior izquierda, vemos cómo está la imagen del capítulo y el tema del capítulo. Y puedo utilizar imagen y texto de una manera sobria, limpia y recomendación, vuelvo y les digo, no saturemos nuestro slide con cantidad de información. Otra recomendación importante cuando estamos presentando es no ser literal, es decir, no leer lo que el slide está diciendo. Aquí está diciendo el origen y puedo decir yo el texto, este es un texto simulado simplemente, pero muchas veces cometemos el error de leer literalmente lo que el slide dice. La gente lo está leyendo. Yo debo tener la habilidad de resumir en mi cabeza lo que tengo en el contenido del texto para no ser repetitivo. Y eso hace que sea más fluida mi presentación. Luego de esto, una recomendación que insisto mucho, por favor no llenemos de tanto contenido de información un slide. Seamos resumidos, seamos concretos, busquemos las palabras clave dentro de la presentación para no saturar el slide porque se vuelve pesado y eso distrae y se vuelve un poco aburrido. Ahora viene otra parte importante de las formas. Los tipos de letra también son importantes. La gente lee con facilidad ciertos tipos de letra a diferencia de otros tipos de letra. Entonces busquemos dentro de nuestros tipos de letra simplicidad, claridad y legibilidad, que son cosas importantes dentro de nuestras presentaciones. Dentro de esas formas de tipografías, les tenemos unas recomendaciones de, por favor, no la use. Las letras tipo cartoon o tipo animado dentro de una presentación son muy faltas de seriedad y de contundencia y de potencia y de solidez. Por eso, una recomendación es tratemos de evitar todos estos tipos de letra tipo manualzadas, a no ser que conceptualmente un tipo de letra de estos me ayude, pero es intencionalmente que lo estoy usando, que sea un tipo de letra que me ayude a reforzar un tema o un concepto. Pero no usemos tipos de letras como ejemplos de estas que tenemos acá, porque eso le resta dignidad a la presentación, le resta claridad y le resta mucha potencia a lo que yo quiero estar hablando. Dentro de los OK para los tipos de letra, letras limpias, letras sin tantos adornos. En el mundo del diseño, las letras con tantos adornos las llamamos con serifas. Las serifas son estos adornitos que tienen las letras acá, estas terminaciones como esta de acá. Y las otras que no tienen estas serifas o estos adornos las llamamos palo seco. La letra palo seco es las letras como estas que no tienen adornos.
Entonces, nuestra recomendación para estos casos es usemos tipografías más sobrias, no tan adornadas ni tan estilo mano alzada, que eso le da seriedad a nuestra presentación. Ahora pensemos en el contenido. Ya hablamos de formas, ahora hablemos de contenido. Un tema importante es la introducción de todo lo que yo voy a estar hablando. Si ustedes se fijan, la imagen del comienzo de Diego Maradona enganchó. Y eso hasta ahora estoy arrancando mi presentación. Pero yo no debo bajar, es como en la música, y Meininger, que es músico, la música también tiene ritmos. Un ritmo de entrada suave, de pronto un ritmo donde se sube la tensión y cierro con algo más calmado. Las presentaciones son lo mismo, debo entrar con potencia, debo mantener a mi auditorio enganchado y las introducciones de nuestros temas son bien importantes. Una vez nos tocó presentar al presidente de una compañía asociada a Ecopetrol y lo que hicimos fue averiguar qué tipo de cosas eh, enganchaban al presidente de la empresa y nos dieron unos puntos clave sobre los cuales estuvimos trabajando para enganchar a este presidente. Otra vez tuve la oportunidad cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de ir a presentarle a él un proyecto de marca que estábamos haciendo y también hicimos averiguaciones de qué le gustaba o qué no le gustaba al señor presidente y qué lo ponía bravo y qué no lo ponía bravo. Eso es importantísimo. En las introducciones busquemos por ejemplo, una frase célebre para hacer la introducción de mi tema, o busquemos una imagen o una historia o una imagen con texto o utilicemos una anécdota. Pero lo importante es que esta introducción sea memorable y sea atractiva y enganche a la gente y obviamente que tenga que ver con el tema que yo estoy exponiendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi introducción va a ser una frase célebre y vamos a hablar de liderazgo. Entonces, esculquemos en el mundo, por ejemplo, los predicadores, los grandes hombres de Dios o gente famosa que se haya destacado por ser buen líder. Esculquemos en Internet y en todas las cosas que leemos, que buscamos, qué frase podría enganchar en el tema de liderazgo que va a ser mi tema. En el caso mío, yo soy muy fanático de las frases de Arthur Burt y me han servido muchísimo para mis presentaciones. Y hay una frase de liderazgo que me funciona para hablar de mi tema de liderazgo. Entonces, mi introducción va a ser una frase de Arthur Burt que dice, si soy demasiado grande para ser guiado, entonces soy demasiado pequeño para guiar. Con esa simple frase que es muy profunda, que es muy contundente, yo estoy logrando hacer una introducción potente de mi tema de liderazgo, porque ya le estoy diciendo al que se cree mucho, no se crea tanto porque entre más grande crea que es más pequeño para dirigir. Y empiezo a hablar de mi tema. El liderazgo no se trata de autoridad, el liderazgo no sé qué, ya con esta introducción puedo tener un tema bien importante. Otra cosa importante como ejemplo, si vamos a hablar de pruebas, por ejemplo, si su predicación o su enseñanza va a ser de las pruebas, el Señor Jesucristo es especialista en parábolas. Yo creo que las parábolas nos ayudan muchísimo para hacer introducciones, para enganchar a las personas. Por ejemplo, las prédicas de Dante Gebel es un comunicador impresionante. Dante Gebel tiene la estructura de comunicar, para mí es un ejemplo. Él siempre habla de historias al comienzo y ya lo engancha a uno y lo va introduciendo hasta llevarlo a una relación personal con Dios. Por ejemplo, si mi tema va a ser las pruebas, entonces tengo otra frase célebre. Estiércol es una palabra muy fuerte, pero es un gran fertilizante. Y esa es mi introducción de las pruebas. Muchas veces nos toca
estar en medio del estiércol para no sé qué y no sé qué, pero la frase ya me está introduciendo un tema bien importante. Otro ejemplo, puedo utilizar imágenes reforzadas con texto, pero que las imágenes sean contundentes y sean ejemplo de lo que yo quiero hablar. En este caso, no sé, pues ya todos somos mayores, me imagino que conocimos a Mohamed Ali, Cassius Clay, que su, su vida puede hacerme eh, clic con algún tema que yo voy a hablar, pero lo puedo reforzar con un texto concreto, sencillo y claro. Postura, consistencia y valentía. Y aquí tengo dos cosas importantes, una imagen y un texto. Muchas veces necesito solamente tener una imagen y un texto pequeño cuando mi idea está subordinada a la imagen debe ser protagonista. Cuando mi idea está subordinada a un texto, el texto debe ser el importante. En este caso, mi idea está subordinada a una imagen. Por eso la imagen tiene un tamaño grande y el texto un tamaño pequeño. Otras veces puede ser lo contrario. El texto es tan fuerte y tan contundente que no necesito tener una imagen. Otro ejemplo, si voy a hablar de disciplina o si voy a hablar de perseverancia, hay muchos casos sobre los cuales yo puedo apoyarme. En este caso yo me apoyé para una presentación en Cristiano Ronaldo, que es un hombre que transmite esos dos conceptos. Es un hombre persistente y es un hombre disciplinado, y eso me ayuda a mí para hacer una introducción con imagen y contexto. O puedo utilizar como introducción una anécdota. Una anécdota puede ser de alguien o puede ser una experiencia propia. En este caso, en alguna presentación, yo utilicé una experiencia propia y eso también engancha a la gente para mostrar las debilidades de uno y las salidas en medio de esas debilidades. Y eso también engancha muchísimo. Si hablamos de oportunidades, por ejemplo, con una anécdota, tenemos una anécdota personal. Alguien, cuando yo estaba en noveno, que creo que hoy que noveno era como tercero bachillerato, bueno, algo así. Mi profesor de álgebra eh, me pasaba al tablero, pero para que dibujara gráficos matemáticos, no para resolver problemas. Y el profesor de matemáticas siempre decía, señor Peralta, usted no sirve sino para dibujar, pase al tablero, pero no me resuelva el problema, sino pínteme esta gráfica porque usted no sirve sino para dibujar. Y yo digo que el profesor Morita era un profeta, porque efectivamente Peralta sirvió solamente para dibujar. Y, y, y paso al slide siguiente y le borro un par de letras, de palabras a ese señor Peralta y me queda, señor Peralta, usted sirve para dibujar. Atentamente, Dios. Eso puede ser una anécdota como introducción que engancha también, pero que tanto anécdota como imágenes que yo uso en mi anécdota sigan enganchando y sigan manteniendo a la gente activa y pegada a lo que yo estoy diciendo. Luego viene nuestro tema. Ya hablamos de la forma, de textos, de slides, de título, subtítulo, de separadores de capítulos, claridad, limpieza en mi presentación. Y el tema tiene que ser igual de atractivo. Y aquí hay una sugerencia. Puede ser solamente use una imagen o use una imagen con texto y no llene su presentación de tantas y tantas cosas, sino sea contundente. Aquí hay un par de ejemplos con historias en algunas cosas que he compartido en iglesias o con grupos, donde simplemente con una imagen y poniendo la imagen en la presentación, yo empiezo a desarrollar mi tema. Les pregunto a ustedes acá, ¿qué ven ustedes en la imagen?
Cuénteme a alguien que está viendo. ¿Cómo coquetea la reina Isabel con unos soldados? Ok, ¿alguien más? Listo. ¿Cómo ¿Cómo se debe coquetea? ser serio ante la reina Isabel? Señor, señor. ¿Cómo se debe ser serio ante la reina Isabel? Ok, listo. No, Entonces, el Con su soldado le está entonces, diciendo, pregunta. el soldado le está diciendo, a mí ni me mire. listo. Entonces, imagínense todas las decodificaciones que ustedes pueden sacar simplemente con una imagen. Y yo no he dicho absolutamente nada, pero la imagen dice, oiga, este que está hablando Isabel con unos soldados, la reina coqueteando, el soldado serio, etcétera, etcétera. Y la historia tiene un contenido muy bonito, que la reina Isabel una vez reunió a toda su tropa en el Palacio de Buckingham a hacer un almuerzo espectacular para celebrar alguna victoria que tuvo el ejército inglés. Y había un soldado, las mesas elegantes, con los cubiertos más hermosos, todo súper lindo, adornado, pulcro y elegante, porque la reina quería celebrar con sus soldados. Había una costumbre y era que en cada mesa se ponía un plato, un plato con agua y la gente eh, antes de coger los panes o la mantequilla ponía las manos dentro del platico con agua y se jugaba para después coger la comida. Y un soldadito no sabía ese protocolo y cogió de ese plato y sirvió agua para tomar cuando ya todos habían pasado sus manitos por el agua. Obviamente esto en los superiores, en el comandante, en el general, fue burla y todos se rieron de lo que el soldadito estaba haciendo. Y la reina se paró muy brava, bravísima, y fue e hizo exactamente lo mismo que hizo el soldado. Cogió el plato, sirvió agua y se tomó el agua y fue de nuevo y se sentó. ¿Qué pasó? Todo el mundo se quedó absolutamente callado. Y la conclusión de mi enseñanza es identidad. Filipenses 2, capítulo 6, versículo 8. Después de hablar una historia, entonces voy a la Biblia y dice, el Señor Jesucristo tomó forma de siervo para identificarse conmigo y extiendo mi tema de identidad solamente con un slide y con una historia. Eso puede ser memorable y puede enganchar muchísimo más que hablar una retaíla, retaíla y retaíla de cosas que de pronto la gente no se acuerda. Pero sí me voy a acordar de que así como la reina se identificó con su soldado delante de toda la tropa, Jesús se identificó con mi posición y mi condición delante de todas las tropas celestiales, delante de toda potestad espiritual, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que solamente tengo una historia con una imagen, pero puede ser memorable. Otro ejemplo, tengo otra imagen donde aquí, cuéntenme ahora qué ven acá, qué se imaginan. ¿La carroza lleva a alguien o va vacía? Ok, ok. Se Ahí, voló la reina Isabel con el soldado. ok. Bueno, esta es otra historia que puede hablar de otro tema. Esta historia también es con la reina Isabel. La reina Isabel, su cochero se enfermó y no pudo seguir trabajando con ella y ella convocó a hojas de vida para escoger el cochero para la reina. Se presentaron tres cocheros. El primer cochero se sentó al frente de la reina y la reina le dice, señor cochero, dígame usted por qué tengo que contratarlo. El cochero le dijo, mire reina, yo soy tan experto, que si usted me dice que la lleve en su carroza y vamos por una vía, por un paraje selvático y estamos por unos acantilados y estamos en el borde del acantilado y vamos con los caballos y yo la llevo a usted, reina, yo soy capaz de llevarla
perfectamente cuidada y mantenerla a 1 metro del acantilado y no le va a pasar absolutamente nada. Y la reina dijo, ok, a 1 metro sí, a 1 metro. Listo. Que pase el siguiente cochero. Muchas gracias. Señor cochero, ¿por qué tengo que contratarlo a usted? Mire, reina, si vamos por un acantilado y vamos con el coche y los caballos y yo la llevo a usted en la carroza, yo la puedo mantener sana y salva hasta 50 centímetros del acantilado y no le va a pasar absolutamente nada y vamos a 1000 con esos caballos. Y la reina le dice, ok, gracias, señor cochero. Que pase el siguiente cochero. El siguiente cochero, entonces, ¿por qué tengo que contratarlo a usted? Y le dice, mire, reina, si vamos por un paraje selvático, si vamos por un acantilado, si vamos con los caballos y el coche y la carroza y yo la llevo a usted, le garantizo, reina, que la voy a mantener lo más lejos posible del acantilado. Y la reina dice, contratado el último cochero. Y yo puedo cerrar mi historia con dependencia. Juan capítulo 5, capítulo 15, versículo 5, dice que separados de mí no pueden hacer nada. Ah, me quedó un versículo clave, pero una historia que me recuerda un versículo clave. Entonces aquí la invitación es, seamos ágiles, hábiles, para ser concretos, a la pepa, directos, simples, y que la gente recuerde no la cantidad de cosas que yo dije, sino un pasaje o una experiencia. En estos dos casos hablamos de identidad y hablamos de dependencia con dos historias y dos imágenes. No necesité tener 50 o 60 slides para contar una enseñanza, simplemente con dos fui contundente. Entonces, seamos lo más resumidos, concretos posibles para yo sé que ustedes son expertos, por eso les digo, aquí lo que les estoy haciendo es inspirarlos, porque ustedes son expertos en predicar y en hacer muchas cosas y en armar sus enseñanzas. Les estoy hablando desde la experiencia mía. Finalmente, los cierres. Los cierres también deben ser reflexivos, épicos o retadores, o el tema que usted quiera. Para cerrar, debo decirle a la gente algo que los haga pensar, o que los rete, o que los haga descansar, pero que el cierre sea intencional. Y les tengo otro ejemplo de otro cierre que usamos en una reunión de hombres cuando estábamos en Puente Largo, hablando el tema era nuestra posición en Cristo o la envidia. Ese era el tema, hablándole a un grupo de hombres que teníamos en la iglesia. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo cerramos esto con una historia que la gente recuerde? Y lo que les decía al comienzo, así como la introducción debe ser contundente, mi cierre también debe ser muy contundente. Y en este caso utilizamos otra frase del hermano Arthur Burt que contaba una historia súper bonita. Y fíjense aquí lo importante, aquí no lo hablé solamente, sino lo hablé y lo visualicé. Aquí es importante entonces entender, hay momentos en que yo solamente hablo, hay momentos en que yo muestro solo una imagen, o hay momentos que hablo y muestro una imagen. Entonces la historia para nuestro cierre, después de hablar de posición, de mi posición en Cristo y de la envidia, va esta historia para cerrar. Había una vez $1.000.000, pero el último cero se preguntó, ¿por qué tengo que ocupar el último lugar? Y se puso bravo y cambió de posición y se fue para el primer lugar. Entonces quedó el $1.000.000, quedó 0,1,000,000, porque un cero se sintió envidioso y quiso cambiar de posición. Los demás ceros
se pusieron envidiosos también y cambiaron de lugar. Pero ¿cómo así? Si hubo un cero que cambió, ¿yo por qué no puedo cambiar? Y se fueron para el otro lugar. Y el $1.000.000 se convirtió en 0.000,1. Al no estar cada uno en su lugar, su valor fue nada. Dios siempre es el primero y nos da a ti y a mí, que somos nada, el valor que Él determinó. Y eso es un cierre para mí, pues yo no sé para ustedes, pero para mí es un cierre que me deja cabezón y me deja pensando y me reta. Yo tengo una posición en Cristo, tengo una condición, Él me hizo de una forma y no tengo que estar buscando posiciones donde Él no me ha llamado a estar porque Él siempre es el primero. Resumiendo ya 8:35, entonces tengamos en cuenta para nuestras presentaciones limpieza, preparación. Antes de empezar a montar cosas, busque recursos. Ya tiene su tema, busque recursos. Número 2, forma. Sea limpio en sus titulares, relacione título con separados de capítulos con slide de tema. Número 3, tenga una introducción poderosa, contundente, que enganche para que la gente se monte en el tema que usted va a presentar. En su introducción puede utilizar anécdotas, frases famosas, personajes célebres que enganchen con el tema que usted tiene. En su tema, no sea tan extenso en la cantidad de slides que va a presentar, sea resumido, concreto, puede utilizar una historia con imagen, puede utilizar una imagen con texto y finalmente un cierre épico, memorable, reflexivo, que traiga un resumen de todo lo que usted dijo. Eso era lo que quería compartirles esta mañana. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Mainiger.